Ustedes, ¿sí? La Ateneo Filosófico les da la más cordial bienvenida a través de la Universidad de Ciudad de México. Es un gusto iniciar precisamente este nuevo ciclo, esta nueva era, ¿no? De lo que es el Ateneo Filosófico, y pues nos da mucho gusto el que nos acompañen esta noche, ¿sí? Con la dinámica que estamos tratando de implementar, ¿sí? Donde lo que buscamos es precisamente dar a conocer a Santo Tomás de Aquino y cómo ante estos nuevos retos que estamos viviendo, bueno, nos puede dar las claves, las respuestas que muchas veces estamos buscando. Para ello, a nombre del rector Jesús Rodríguez Guerrero, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Él se disculpa, personalmente tuvo un evento hoy en Hidalgo. Hoy es el cambio de gobernador, entonces tuvo la amabilidad de ser invitado y entonces él tiene que asistir a la toma de protesta. Entonces pues me pidió cordialmente que me disculpara con todos ustedes. Y bueno, pues a nombre propio, Arturo Guerra, vicerrector precisamente de UCIME, pues les damos la más cordial bienvenida a este nuevo evento, ¿no? Con, pues realmente tres grandes compañeros, tres grandes pensadores, ¿no? Que el día de hoy nos vienen a presentar, ¿sí? Una reseña de su trabajo, de lo que ellos vienen haciendo y de lo que han hecho, ¿no? Entonces, pues la verdad nos va a dar mucho gusto que nos acompañen el día de hoy para poder iniciar. ¿Cómo va a estar la dinámica? Bueno, la dinámica, cada uno de los exponentes tendrá 15 minutos para exponer su tema y después se irán elaborando las preguntas a través del chat para al final ir armando las preguntas e ir canalizándolas a cada uno de los participantes. Y bueno, pues tengo el gusto y el honor de presentar en primer lugar a el maestro Ricardo Morales, ¿sí? Quien me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida. En segundo lugar, quien va a presentar va a ser el maestro Alejandro Gutiérrez, que pues va a estar con nosotros. Y en tercer lugar, la maestra María Antonieta Gutiérrez, ¿no? Que también va a ser una de las exponentes. Entonces, lo que vamos a iniciar pues va a ser precisamente con el maestro Ricardo Morales Roseil, ¿no? Él es licenciado en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, tiene la especialidad en valores y el grado de maestro en humanidades orientado para la honestidad y la eficacia por el Centro Universitario de la Ciudad de México, UCIME. Realizó sus estudios doctorales en filosofía en la Academia Internacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein, ¿sí? En convenio con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy en día es catedrático en doctor en Ciencias Humanas por UCIME y por el Ateneo Filosófico. Ha sido profesor de las materias de filosofía y humanidades en niveles de licenciatura y posgrado en distintas universidades de la Ciudad de México, particularmente en la Universidad Simón Bolívar, donde ha laborado desde el 2007. ¿Sí? Y bueno, pues queremos darle la más cordial bienvenida al maestro Ricardo Morales y pues le cedemos el micrófono, ¿sí? Y adelante y bienvenido, maestro, todo suyo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Agradezco a Lucime la invitación de este conversatorio. Para mí un honor abrir esta nueva etapa poner en común nuestros temas de investigación y además compartirlos con dos buenos amigos de hace bastantes años, con la maestra María Antonieta y con Alejandro. Bueno, el tema que yo estoy investigando es el de la estudiosidad, que es una virtud, y es una virtud un poco, si no olvidada, por lo menos desconocida. Para más o menos ordenar mi presentación y no perderme ni perderlos, organicé en tres momentos. Lo primero es hablar tal cual de la doctrina de la estudiosidad en Santo Tomás de Aquino, y ello incluye, junto con la virtud de la estudiosidad, sus dos vicios, el vicio de la negligencia y el vicio de la curiosidad, y a la que le dedica es al tema de la curiosidad más que a la negligencia. En un segundo momento diré cuáles son los motivos para estudiar, así que para estudiar la estudiosidad.
sobre todo por mi experiencia como docente, más o menos 22 años en distintas universidades, tanto particulares, sobre todo de inspiración cristiana, como también ya la oportunidad de dar clases 8 años en una universidad pública. Y sobre todo mi interés está encaminado a esta experiencia universitaria. Y después, como nuestro tema son el tomismo en los desafíos del mundo actual, pues un posible camino de por donde podemos iluminar este tema de la estudiosidad que, como decía, está un poco entre olvidado y descuidada. Muy bien, entonces, primer punto, ¿no? La doctrina de la estudiosidad. Prácticamente, ¿qué es la estudiosidad o qué podemos entender por ella? Es propiamente una virtud que consiste en la actitud y el empeño de la aplicación de la mente a un objeto. Es la aplicación de la mente a un objeto. Propiamente, ¿qué es lo que modera? Hay una frase que es clave para poder entenderla y es cuando uno abre la metafísica de Aristóteles, la primera página, en la primera línea, dice Aristóteles, todos los hombres por naturaleza desean saber. Esta parte del deseo de saber es a lo que atiende la virtud de la estudiosidad, al deseo de saber. Entonces, no es tanto como tal una virtud intelectual que modera el estudio, sino la aplicación, el deseo de conocer la verdad. Cuando Aristóteles menciona esta parte de todos los hombres por naturaleza desean saber, es una parte que corresponde a todo hombre por esencia. Por naturaleza tenemos una apertura al deseo de saber. Por eso en el hombre hay esta dimensión un poco misteriosa, que es el ser que hace preguntas. Algún filósofo definió al hombre como el ser que hace preguntas, porque justamente la dinámica de la pregunta es que no sabemos y deseamos saber. Y como deseamos saber, hacemos preguntas. La pregunta tiene esta parte misteriosa de que algo sabemos, si no, no preguntaríamos si no tuviéramos experiencia de algo. Algo sabemos, pero no sabemos y por eso preguntamos porque queremos conocer. Es como tal el deseo de saber. Es esta aplicación de la mente rigurosa, atenta hacia un objeto de conocimiento con el deseo de conocer la verdad de las cosas. Ah, Tomás de Aquino, esta virtud de la estudiosidad la trata realmente muy poco, pero le da una gran importancia, aunque el desarrollo es poco. Realmente él lo desarrolla en la Suma Teológica, en la Secunda Secunde, y le dedica una sola cuestión, que es la cuestión 166, y en ella son 2 artículos. Y la primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el objeto propio de la estudiosidad? Lo que dijimos, el deseo de saber, ¿y a qué virtud pertenece? Y Tomás de Aquino lo ubica dentro de una modalidad de la virtud de la templanza. Entonces, lo que tenemos que ubicar con la virtud de la estudiosidad es que pertenece a una parte potencial de la templanza, una forma de moderar nuestro deseo de saber. Recordemos que es muy importante que para Aristóteles, tomando el esquema propio para Santo Tomás, tomando el esquema de Aristóteles, la virtud no es un fin en sí mismo. El fin de la vida moral, el para qué del hombre es para ser feliz. Ese es el tema, la felicidad. El término propio de Aristóteles es la eudemonía. Los latinos lo dijeron como beatitud, en español como felicidad. Quizá tenga una connotación en nuestros días muy subjetiva de un estado anímico, de sentirse bien, de estar contentos, de pasarla bien. Pero en realidad, por eso algunos autores han tratado de redefinir o aclarar que la definición de eudemonía como felicidad más bien es una vida plena, una vida lograda. Esa es la finalidad de nuestra libertad, de la vida moral, la felicidad como vida plena, como vida lograda. Tomás de Aquino aceptará esta doctrina, solamente que dirá que la felicidad es la parte subjetiva, deseamos ser felices, y la parte objetiva es como tal la beatitud, ¿no? La posesión de Dios. ¿Qué es lo que genera la virtud? Porque a veces pensamos que la virtud es como si fuera un fin en sí mismo, como llenarse de medallitas o de corcholatas, de ser virtuosos. No, la virtud lo que da es un modo de ser y de obrar que da permanencia, que da constancia para conseguir los fines, para poder tener una vida plena, una vida lograda, una vida feliz. Conocemos a grandes rasgos la estructura que tiene la virtud en Tomás de Aquino. Se requiere una virtud intelectual que discierna en el aquí y ahora lo verdaderamente bueno, ¿no? Una virtud práctica, la virtud de la prudencia.
Se requiere propiamente una virtud que ordene la voluntad, nuestro afán o nuestra intencionalidad sobre el bien. La justicia, ¿no? Que da el ordo amoris, el orden en el amor de las cosas. Y luego nuestra vida sensitiva tiene dos apetitos que son la clave para poder entender la estudiosidad. Por un lado tenemos el apetito concupiscible y el apetito irascible. El apetito concupiscible, que tiende hacia el bien fácil de conseguir, pues hay que templarlo, hay que moderarlo. Y en cambio el apetito irascible, que se puede entender como un bien difícil de conseguir o como un mal difícil de rechazar. Ahí se entiende entonces la virtud de la fortaleza. Dicho esto, entonces, la virtud de la estudiosidad está propiamente, lo ubica Tomás de Aquino, en la virtud de la templanza, como una moderación del deseo de saber. Por eso es curioso que cuando Tomás de Aquino desarrolla en la Suma Teológica, en la cuestión 166, el tema de la estudiosidad, dice que los vicios respecto a la estudiosidad son dos. Uno es la negligencia o la pereza, ¿no? La pereza, y la otra es la curiosidad. La negligencia por defecto, porque falta dedicación, porque falta aplicación. Hay una cierta pereza. Y por exceso la curiosidad. Y lo curioso es que Tomás de Aquino desarrolla la estudiosidad y luego desarrolla la curiosidad y no desarrolla la negligencia, porque le parece muy raro que alguien tenga pereza de conocer. O sea, para él está natural nuestro deseo de verdad, nuestro amor hacia la verdad, nuestro deseo de saber, lo que son las cosas que lo menciona, pero no lo desarrolla porque le parece una cosa rara la negligencia, la pereza, el deseo de conocer. Más bien lo que él busca es hablar sobre la curiosidad, porque más bien lo habitual sería caer en el defecto de tener un excesivo deseo o un desorden o una no moderación en esta búsqueda de la verdad. Él distingue perfectamente que esta búsqueda de la verdad puede tener razones rectas, la persona que lo busca con honestidad, con una buena voluntad, y desde luego la persona que busca la verdad por razones perversas, ¿no? Como por ejemplo, para conocer una verdad y poder hacer daño, o a veces también por un aspecto de soberbia, ¿no? Cuando él pasa propiamente al defecto de la curiosidad, él desarrolla cuáles serían los aspectos propios de la curiosidad, de las cuales habría que advertir que serían contrarias a este deseo recto de buscar o de amar la verdad. Y dice, el primero de ellos es, por el estudio menos útil, que te quita tiempo o que te retira o te aleja del estudio de lo necesario. Primer aspecto de la curiosidad, dedicarte a cosas vanas, a cosas futiles, a cosas superficiales, en función o en sustitución de aquello que es necesario. Primera idea que él habla de la curiosidad. La segunda, cuando se afana por aprender cosas que no deberíamos aprender, o para estar escuchando más bien a maestros que no son maestros, perder el tiempo con falsos maestros, con gente que no te educa, con gente que no te edifica, o con gente que únicamente vive del morbo, de la satisfacción, de lo que llamamos una curiosidad vana, una curiosidad impertinente. Quizá en nuestros días habría que hacer la aclaración. La palabra curiosidad más o menos está bien aceptada, entendiendo por curiosidad que es este deseo, afán de querer saber lo que son las cosas. La definición puede entenderse bien en ese sentido, si se aplica como este deseo de saber o de buscar lo que es la verdad. Y por eso en algún momento, el mismo Tomás de Aquino le pone prácticamente un adjetivo calificativo al tema de la curiosidad, ¿no? Una curiosidad vana o una curiosidad impertinente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este segundo aspecto de la curiosidad es aprender de aquellos que enseñan cosas vanas, que son futiles, que no nos sirven para nada, que enseñan cosas que no tienen mucho sentido. Él incluso allí dentro de la Suma Teológica pone como ejemplo el deseo de conocer cosas futuras o supersticiones, ¿no? Entonces ahí habla como el maestro de estas cuestiones supersticiosas o futuristas, pues es el demonio, ¿no? Y te pone un ejemplo muy claro, ¿no? El tercer ejemplo es sumamente cristiano, pero tiene mucho sentido, ¿no? El deseo de conocer a la criatura, o sea, de conocer las cosas sin ordenarlas a su debido fin, que en este caso es el conocimiento de Dios, ¿no? No ordenar nuestro conocimiento hacia fines más grandes,
Y el fin más grande sería el conocimiento de Dios. Y la cuarta es una advertencia, que es aplicarse a conocimiento de cosas que exceden nuestra capacidad. Por eso es que junto con la virtud de la estudiosidad también va de la mano la virtud de la humildad, en el sentido de saber reconocer aquello que nos excede y en el sentido de saber aceptar la verdad, aunque ella nos pida una conversión, nos pida un cambio, no simplemente querer aferrarse a lo que yo no sabe, sino la humildad, tener la capacidad de abrirse, de reconocer el error y de acoger o de abrazar la verdad, ¿no? Aquí es muy interesante entonces lo siguiente. La estructura de la antropología de Tomás de Aquino, que sigue la de Aristóteles, al momento de que trata sobre los apetitos, apetito concupiscible y apetito irascible, nuestra vida sentimental, afectiva, justamente habla de las pasiones o sentimientos o estados emocionales que derivan de nuestros apetitos. El apetito concupiscible, como es un bien fácil de conseguir, habla de que el amor genera, el bien genera el amor. Queremos el bien, o sea, amamos el bien. Y ese mismo movimiento rechazamos el mal, no queremos el mal. Entonces, el movimiento en realidad es solamente uno, el amor al bien y el odio al mal. Ahí tenemos dos sentimientos, amor y odio. Si ese bien está ausente, o sea, si ese bien no está presente, se llama deseo. Algo que no está, pero me gustaría tener, le llamamos deseo. Y cuando ese bien está presente, ya lo tengo, entonces se llama alegría o gozo. Esto explica por qué estos tres sentimientos, el amor a la verdad, el deseo de conocer y la alegría de la verdad, de esto hablan mucho, por ejemplo, los padres de la iglesia, los escolásticos. ¿Cuál es el sentido del conocimiento? ¿Cuál es el sentido de estudiar? El amor al bien. ¿Por qué? Porque naturalmente deseamos conocer la verdad. ¿Y qué pasa cuando realmente nos encontramos con la verdad, cuando nos dejamos iluminar por ella? La famosa frase, por ejemplo, de San Agustín, del Gaudium de Veritate, ¿no? La alegría de la verdad. Entonces, van muy bien colocados. Es una doctrina muy consistente en su antropología y en su filosofía moral, de estructura de las virtudes, en este caso la virtud de la templanza, que la templanza debe de moderar, de ordenar el apetito concupiscible y junto con ello las pasiones propias de ella, que es, decíamos, la tendencia hacia el bien, el amor, el rechazo hacia el mal, el odio, el deseo del bien, ¿no? Está ausente, lo deseo, el amor al bien cuando lo poseo, o en su caso, el rechazo a un mal ausente, que es la aversión, o el mal ya presente, que se llama el dolor o la tristeza. Y por su parte, la fortaleza, junto con los apetitos derivados propios del irascible, tendrá sus propias pasiones. Realmente, si no han leído el Tratado de las Pasiones en Tomás de Aquino, yo les recomiendo muchísimo. Es un tratado realmente muy interesante, muy bonito, de una psicología muy aguda. Por ejemplo, a mí me encanta la parte cuando él desarrolla el tema de la tristeza y cuando incluso da hasta remedios contra la tristeza. Es muy interesante cuando Tomás de Aquino habla de ellos, ¿no? Pero bueno, aquí nos estamos centrando sobre todo en tres de estos sentimientos propios, que es el amor a la verdad, el deseo de conocer la verdad y cuando la obtenemos, el amor a la verdad. Esta sería a grandes rasgos el tema doctrinal de la estudiosidad. Por el tiempo paso rápido a lo segundo y a lo tercero, que me parece también muy importante decirlo. ¿Por qué me interesa a mí o por cuál fue el motivo por el cual nació el interés de investigar sobre la estudiosidad? Y realmente estoy investigando porque aún no tengo todas las respuestas, ¿no? La primera es justamente, pues tengo dando clases cerca de 22 años, la mayor parte de ellos a nivel universitario. Hace 5 o 6 años empecé a dar clases en 2 preparatoria. minutos, maestro. Gracias, sí, 2 minutos en preparatoria. Y hay una cosa que sobre todo a partir de la pandemia, que de pronto de un día para otro entramos a sistema en línea, recibimos capacitaciones y capacitaciones y formación de esto y cursos de aquello. Y a mí me llamó la atención que había dos temas que estaban muy ausentes. Y uno era, como tal, el tema del estudio.
y otro es el tema de la verdad. Casi esos temas casi no aparecían, ¿no? En algún momento yo escuché una teología sin Dios, lo que me pareció una cosa muy rara. Después tuve amigos psicólogos que no creían en el alma. Y ahora parece que estamos en el estudio, pero sin la aplicación, sin la estudiosidad, ¿no? Entonces, pareciera que hay demasiado énfasis en el método. Hay demasiado énfasis, por ejemplo, en una cuestión de educación en valores, el trabajar en equipo, la resiliencia, ¿no? La honestidad, pero parece que o no nos damos cuenta o damos por hecho la studiosidad, pero pareciera que a veces estas capacitaciones sobre el estudio caen en una confusión entre fines y medios. Y a veces parece que el fin se convierte en la administración misma, en el método mismo de los modelos educativos, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y como tal, parece que están ausentes esos dos elementos. El estudio como tal, o sea, el esfuerzo no es sencillo. Pues una aplicación es una virtud que implica cierto esfuerzo y además, por supuesto, el tema de la verdad, ¿no? Y además en los alumnos, cuando uno habla con ellos y les pregunta ciertas expectativas, ciertas, eh, como clase, qué les interesa, qué buscar, es curioso cómo siempre tienden hacia la cuestión de la utilidad, ¿no? ¿Para qué quiero su clase si no va a ser útil? Buscan que sea divertida, pero la diversión no es lo mismo que la alegría de la verdad, no es exactamente lo mismo. Pero sobre todo esta cuestión, cuando se les pregunta, bueno, ¿qué actividades son las que se te facilitan más? Y dicen contundentemente, no me gusta leer y no me gusta escribir. Entonces es muy curioso cómo en una universidad parten de la idea de que la clase sea divertida, de que sea útil y de que propiamente el esfuerzo por estudiar, el esfuerzo por leer siendo estudiantes universitarios no aparezca, ¿no? Por lo mismo no hay un lugar para la contemplación. Eh, Quizá en la sesión de preguntas, por el tiempo que se me agota, podré hablar del posible camino que yo encuentro para poder hablar de esto, porque creo yo que la dificultad para poder entender el tema de la studiosidad en nuestros días es que siempre ha sido difícil, no es una cosa novedosa, siempre ha habido excesos, la negligencia, la pereza, la curiosidad. Pero el gran tema que tenemos hoy los maestros con los alumnos es, entendemos que la studiosidad es el deseo de conocer, pero ¿cómo generamos ese deseo de conocer? Aquí termino y lo dejaré, si es posible, para después, pero la pregunta es, ¿y cómo generamos ese deseo de conocer? Muy bien, y bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Ricardo. De verdad muy interesante su aporte. Entonces, quienes tengan alguna pregunta, les pedimos que la apunten en el chat. Con todo gusto vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Bien, vamos a pasar en segundo término con el maestro Manuel Alejandro Gutiérrez González. Él cuenta con estudios en ingeniería mecatrónica e ingeniería biónica, tanto por la Universidad de La Salle como por el Politécnico. Es licenciado en filosofía, tiene un máster en administración por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es maestro en ética social por el Centro de Investigación en Ética Social. Es maestro en humanidades y candidato a doctor en ciencias humanas por el Centro Universitario de la Ciudad de México. Actualmente es estudiante del doctorado en filosofía con orientación en los fundamentos en ciencias naturales y cognitivas por la Universidad de Austral. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a, a Manuel y bueno, adelante, 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues en mi caso voy a tratar el tema de la política en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y Joseph Ratzinger. La primera pregunta que siempre me he hecho y todavía me sigo haciendo al tratar este tema es por qué traer primero a un pensador del siglo XIII y a uno actual, en este caso Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Y además la situación es ¿por qué teólogos, no? Si en realidad estamos hablando del tema de la política, Santo Tomás de Aquino y Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, pues son realmente teólogos, ¿no? Tienen todo este conocimiento teológico que es muy importante, me parece todavía en la actualidad. ¿Por qué surge este estudio? ¿Por qué empecé a desarrollar toda esta investigación?
Primero porque la verdad, antes de 2018, pues yo ya empezaba a vislumbrar un poco la situación que venía en el caso de México, ¿no? A través de las elecciones de 2018, ya se veía con casi cierta claridad cuál iba a ser el rumbo y el destino. Y por esa razón decidí ahondar en el pensamiento de Tomás y del Papa Benedicto en el caso de la política y cómo a través de estos dos autores pues se podría recuperar todo el pensamiento político, o mejor dicho, no recuperarlo, sino darle un mejor cauce. Si pensamos en el tema de la política, pues siempre que escuchamos este concepto, siempre hacemos una referencia casi inmediata, pues al tema partidista, ¿no? Siempre pensamos que la política tiene que ver con partidos políticos o la Cámara de Diputados, senadores, el presidente de la República, y pues en realidad no es así, ¿no? El concepto de política es un concepto sumamente rico y demasiado amplio que solamente al tratarlo o reducirlo, tener un reduccionismo al ámbito partidista, pues cambia completamente toda la visión y muchas personas se empiezan a desentender de lo que realmente es la política, ¿no? Solamente diré que concibo el concepto de política en sus términos helénicos, que viene de polis, que es lo correspondiente a la ciudad, y así una persona que se dedica, por ejemplo, a la música, pues también, y que también está, digamos, en sintonía o está trabajando dentro de una universidad impartiendo clases de música, tal vez tocando en la filarmónica o tocando en una plaza, haciendo pinturas, dando clases, etcétera, pues en realidad también conciernen al ámbito de la política, ¿no? Entonces, en un primer momento, quise recuperar toda esta noción que es rica y que en realidad muchas personas hemos ido olvidando. En primer término, bueno, pues tenemos a Santo Tomás de Aquino y decidí también tomar a Santo Tomás pues por toda la rica tradición que tiene, ¿no? Todo el bagaje y toda la riqueza que Santo Tomás nos ha dado y nos puede seguir dando al estudiar todo su pensamiento. Ya muy bien, Ricardo, pues volví a recuperar esta virtud de la estudiositas, ¿no? Porque es importante volver a retomar esta virtud que es una de las virtudes olvidadas. Bueno, pues algo así he querido realizar. Pero me he enfrentado con que pues ya muchas personas en realidad han escrito sobre este tema, ¿no? Principalmente y además con mayor maestría y con mejor conocimiento, pues tenemos al padre Santiago Ramírez con la doctrina política de Santo Tomás de Aquino, aquí de 1951, disculpen, olvidé escribirlo, y además tiene también de Pueblo y Gobernantes al Servicio de Bien Común, Jorge Arancibia, Política, el aporte de Santo Tomás, Mauricio Beuchot, también filósofo mexicano y reconocido en el tema de la filosofía política, Eudaldo Forment, también un gran filósofo, que tiene este capítulo del libro de Principios Fundamentales de la Filosofía Política de Santo Tomás. Y bueno, si se dan cuenta, pues casi todos los escritos que tratan sobre el pensamiento político de Santo Tomás, pues son muy antiguos. El más antiguo data de 1912 con Malagola y pues el más reciente es el de Eudaldo Forment. ¿Por qué tratar el pensamiento político si ya se ha escrito demasiadas veces y se ha escrito con mejoras, ¿no? Me parece que en primera instancia hay algunas cuestiones que muchos de estos pensadores han dado por supuesto y que ya no se ha avanzado en el conocimiento de Santo Tomás de Aquino, específicamente en el ámbito de la política. Hay que recordar que Santo Tomás como tal no tiene un manual de política como nosotros los concebimos actualmente, ¿no? Ahorita puedo hablar muy bien de estos libros o de estos artículos de política de Santo Tomás, porque pues es muy fácil para nosotros en esta época contemporánea pensar de esta manera.
pero Tomás en realidad lo que hace es escribir teología, y a partir de estos escritos teológicos, pues también tiene muchos argumentos filosóficos, y dentro de estos argumentos filosóficos, pues también se encuentran argumentos de la filosofía política. Solamente hay que recordar que también Tomás escribe algunas cartas a gobernantes, escribe cartas a la duquesa de Brabante, para que por lo que él conoce, por lo que Santo Tomás conoce a través de la teología, a través de la filosofía, a través de la tradición, ya muy bien Ricardo comentaba la situación de la patrística, cómo es que también los padres de la iglesia ya habían escrito algo parecido sobre este tema. ¿Por qué volver a escribirlo? Bueno, me parece, vuelvo a decirlo, que era necesario volver a repensar el pensamiento de Santo Tomás en un momento en el cual estamos viviendo de una coyuntura tremenda que tal vez muchos de estos autores no vivieron como tal. Me refiero especialmente al tema de la democracia, pero especialmente una democracia pluralista, como es el caso que lo vamos a ver con Joseph Ratzinger. ¿Cómo está dividido este trabajo? Bueno, pues primero empezamos con el desarrollo de lo que es la política en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Recordarán que Santo Tomás hace un comentario al libro de la política de Aristóteles, y en este caso, pues en muchas ocasiones Santo Tomás, al hacer esta relectura a través de la patrística, a través de los evangelios, a través de todos los avances teológicos y filosóficos que tenía a su alcance, pues va reformulando y va también perfeccionando el pensamiento de Aristóteles. Tan es así que, bueno, encontramos una virtud que como tal no lo había pensado tal cual, así con esta contundencia, Aristóteles, y tampoco, perdón, no lo había pensado con esta contundencia Aristóteles, que es la magnanimidad, pero también en el caso de la prudencia, especialmente de la prudencia militar. En esta parte, en la política en el pensamiento de Santo Tomás, es muy rico, muy interesante el prefacio que hace Santo Tomás al comentario del libro de la política. Ahí muestra toda la originalidad del pensamiento que tiene Santo Tomás, y ya después hará toda la relectura del libro de la política. Y a partir de este prefacio empezamos a ver cuáles son los principios de la ciencia política en el pensamiento de Santo Tomás. En algún momento Santo Tomás piensa que, y menciona que es una ciencia, pero también lo menciona como si fuera un arte. Aquí no tenemos que confundir el concepto o la palabra arte como actualmente lo vivimos, que es hacer una obra bella, ¿no? Artística, es decir, tal vez una pintura, una escultura o una obra de teatro, no. Santo Tomás no lo piensa de esta manera, sino que lo piensa más en una situación de la razón práctica, cómo a través de la razón práctica nosotros podemos, digamos, vivir dentro de esta polis. Y siguiendo un poco el pensamiento del padre Santiago Ramírez, pues estructuro todo el pensamiento político de Santo Tomás en las famosas 4 causas aristotélicas, y a recomendación del buen amigo Jorge Medina, pues como también las causas aristotélicas se relacionan con ciertas virtudes. En el caso de la causa material, es sabido por el padre Santiago Ramírez y también por Mauricio Beuchot cómo es que se puede concebir la política dentro de este elemento que es el mismo ser humano, la persona humana. Y lo que considero es que la virtud que le corresponde a esta causa material que es la persona humana, pues es la magnanimidad. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de las personas pueden dar su vida por su patria, pueden querer trabajar por el mejoramiento de su nación, pero la realidad es que se necesita mucho esta virtud para que se pueda dar estos elementos. Si se vive en el vicio como tal, o el vicio contrario a la magnanimidad por defecto, se llama la pusilanimidad, que en este caso pues sería un ánimo que es pusilánime, ¿no? Un ánimo que no quiere, un alma que no quiere realmente trabajar por lo cual ha sido, digamos, enviada en esta vocación sobrenatural.
La causa formal de todo lo que es el ámbito de la política es el gobernante, y aquí tal vez podríamos entrar en una discusión que por qué al gobernante le corresponde la virtud de la prudencia y no en la virtud de la justicia. Podrían quedar muy bien estas dos virtudes en el gobernante, pero me parece que queda muy bien la virtud de la prudencia, porque el mismo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica menciona que la prudencia le corresponde especialmente al que gobierna, así como la razón humana gobierna a todo el ser humano. La razón humana gobierna y también le da estabilidad, por decirlo de alguna forma, a las demás virtudes cardinales. De igual manera sucede con el gobernante. Y entonces Tomás de Aquino distingue distintos tipos de prudencia, como la prudencia monástica, o decir la prudencia para uno mismo, que se considera como la prudencia general, la prudencia económica, la prudencia del gobernante o gubernativa, y la prudencia militar. Algo interesante en el caso de la prudencia militar que analiza un neotomista de este siglo XXI que se llama Gregory Reichberg, dice que la prudencia militar en el caso de Santo Tomás de Aquino se distingue completamente por lo que Aristóteles ya decía, porque la prudencia militar para Aristóteles el fin era la consecución del éxito y la victoria en todos los ámbitos militares, mientras que para Santo Tomás es en el ámbito de conseguir el bien común. Entonces, la prudencia como tal, como que tiene una relación muy intrínseca con el tema del bien común y especialmente en la prudencia gubernativa. En este caso de la prudencia gubernativa, Santo Tomás todavía hace una distinción totalmente importante, que es la prudencia del gobernante y la prudencia de los ciudadanos. Así como la prudencia general gobierna a todo el ser humano, dice Santo Tomás que de manera arquitectónica la prudencia gubernativa también ayuda a la prudencia civil o a la prudencia ciudadana para que también pueda ayudar en algún momento al gobernante a gobernar a toda la ciudad. Santo Tomás piensa, por lo tanto, que el gobierno no solamente depende de la autoridad legítimamente constituida, sino también de toda la comunidad política. La causa eficiente como tal es la sociedad, pero aquí volvemos a una de las cuestiones más complicadas que también Jacques Maritain ya había mencionado y ya lo había visto en uno de sus escritos sobre el bien común, que parece ser que hay una polaridad entre lo individual, como puede ser la causa material en el caso del ser humano, y la comunidad o la muchedumbre, como es el caso de la sociedad, por cual nos tendríamos que ir, ¿no? Y bueno, en este caso, al ámbito de la sociedad, también Santo Tomás me parece que le ubica la virtud de la amistad, que también es una de las virtudes un poco más olvidadas, parece ser que ni siquiera es una virtud en estos tiempos, pero se propone la virtud de la amistad para poder ayudar a cohesionar a toda la comunidad, especialmente para esta causa final que es el bien común y además su correspondiente con la virtud de la justicia. Aquí volveríamos a entrar en toda la discusión de la filosofía política del siglo pasado y de este siglo con John Rawls, que menciona que pues, el bien común es un elemento autoritario que se impone a toda la sociedad y también a todos los individuos y que por lo tanto tendríamos que decantarnos por la virtud de la justicia. Con todos los avances que hemos tenido en estos siglos sobre el concepto de bien común, me parece que tampoco es así como John Rawls lo menciona, sino que la virtud de la justicia, como también muy bien Santo Tomás de Aquino lo menciona, pues busca, en el caso de la justicia legislativa, conseguir el bien común. Recordando que el gobernante pues es el que dictamina las leyes y la definición común que da Santo Tomás sobre la ley en la Suma Teológica en las Prima Secunde, pues es que es un orden racional para la consecución del bien común por el quien tiene bajo su cuidado la autoridad. Terminado este apartado sobre lo que es la política en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, entro en la discusión con Joseph Ratzinger y Benedicto XVI, pensando que, bueno, Santo Tomás de Aquino en ese momento pues solamente concebía un poco
con mayor contundencia y fuerza la monarquía, aunque también se decanta por la propuesta de Aristóteles que debería el mejor gobierno ser un gobierno mixto, un gobierno entre la monarquía, la aristocracia y la política o la república, pero pues en la actualidad vivimos en sociedades democráticas, pero también la democracia como tal pues tiene muchísimas concepciones, ¿no? Tenemos una democracia de participación directa y en este caso, Ratzinger, en muchos de sus escritos, analiza el ámbito de la democracia pluralista. En este apartado, pues analizo lo que sería la hibris de la política, es decir, como el emborrachamiento, el embotamiento de la razón en el ámbito de la política, y me parece que Ratzinger hace un análisis de cómo se va perdiendo el concepto realmente del poder y de la política desde la antigüedad. Analiza desde los faraones, desde los emperadores, y también cómo el mismo pueblo de Israel en algún momento deja de considerar a Dios como su rey, como su monarca, y se decanta por los dioses, vamos a decirlo, de una democracia pluralista, se decanta por dioses y se deja llevar por la idolatría. Entonces, mientras estos dioses dan muchas posibilidades de poder, pues entonces parece ser, dice Ratzinger, que hay un desprecio por la metafísica, y creo que en este siglo XXI también hay un desprecio por la metafísica, y ese es el problema por el cual nosotros estamos viviendo todos los problemas políticos. Pero, ¿cómo se va a purificar todo el ámbito de la política y todo el ámbito del poder? Ratzinger es muy agustiniano. Hay que recordar que también Ratzinger pues está muy emparentado de alguna forma con Santo Tomás, a pesar que en algunas de sus autobiografías menciona que le costaba trabajo entender a Santo Tomás porque los que les daban clases de Santo Tomás eran muy rancios, eran tomistas rancios, que solamente llegaban con el libro de la Suma Teológica y les leían la Suma Teológica, entonces no había conocimiento, eso no es tomismo. Y Ratzinger dijo, guácala Santo Tomás, mejor me voy con San Agustín. Y por lo tanto, pues mucho de su pensamiento está formado desde el ámbito agustiniano, pero también en el ámbito de San Buenaventura, ¿no? De San Buenaventura. Y bueno, entonces, siguiendo todo lo que dice San Agustín y también San Buenaventura, pero también haciendo una relectura muy rica de Santo Tomás, dirá que la política, para poder purificarla, es necesario el poder, la exusía de la verdad. En el libro de Un nuevo canto al Señor hace un análisis bastante interesante sobre cómo el concepto de poder en el Nuevo Testamento, que se conoce como exusía, proviene realmente de un poder dado por Dios. Entonces, todavía de alguna forma, Ratzinger piensa, vuelvo a decirlo, de alguna forma, y hago énfasis en la palabra, de alguna forma piensa que el poder viene de Dios mismo. Podríamos decir que es algo muy medieval, pero la realidad es que si nos encontramos con este concepto de exusía y apelamos al elemento de la metafísica, recordarán ustedes que el concepto de eusía significa como, bueno, en el caso de Aristóteles era como un tipo de esencia, pero también la traducción ya un poco hacia el ámbito medieval, al latín, como que era el ser. Entonces, era un poder que surge del ser mismo y que se propaga del ser. Pero ¿cuál es este poder? Ratzinger dice que es la verdad. Y para que podamos fundamentar todo el derecho, que es uno de los problemas que tenemos actualmente pensando en el ámbito del Estado de Derecho, ¿cuál es el fundamento del derecho? Ratzinger recuerda una frase de San Agustín diciendo que ¿cuál es la diferencia entre 2 minutos, grupo, Alejandro, por favor. Gracias, un grupo de bandidos que pues en realidad están reunidos así como la muchedumbre, la sociedad, y que en realidad pues no se dirigen por un derecho, ¿no? Y Ratzinger dice, bueno, el fundamento del derecho es la naturaleza entendida así en este ámbito cósmico, recordando las 10 primeras palabras que dice Dios en el Génesis, y vio Dios que era bueno, Dios dijo, hágase la luz, Dios dijo 10 veces, hágase, y también Dios dijo 10 veces unas partes, digamos, que conocemos como el decálogo.
pero también hay un problema con el ámbito de la conciencia, que como recordarán, es un criterio de moralidad subjetivo, y que también tenemos un problema específicamente con la conciencia errónea. Por último, hablamos de la democracia pluralista y cuáles son las amenazas a la democracia pluralista y cuáles son los elementos imprescindibles de la democracia pluralista y el fundamento de la misma. Bien, por tiempo yo lo dejo aquí. Termino mi participación. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, les recordamos que los comentarios y lo que quieran ustedes agregar lo pueden hacer por el chat, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar en tercer lugar con la maestra María Antonieta Gutiérrez Farías, ¿no? Ella es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Simón Bolívar, titulada con excelencia académica, maestra en humanidades, orientada a la honestidad y la eficacia por el Ateneo Filosófico, titulada con mención honorífica, doctorante en ciencias humanas por el Ateneo Filosófico, y actualmente estudia la licenciatura en filosofía en la Universidad Panamericana. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Filosofía. Profesionalmente se ha desarrollado como diseñadora gráfica desde 1996 en distintas empresas y proyectos editoriales. Inició su carrera como docente en maestría en humanidades en 2009. Actualmente es docente de la Coordinación de Valores Humanos de la Universidad Simón Bolívar. Le damos la más cordial bienvenida, maestra, y adelante. Muchas gracias. No sé si me podrían dar opción de compartir pantalla. Y bueno, mientras tanto introduzco un poco a la motivación de escribir acerca de la vivencia del amor de San Francisco de Asís, desde la perspectiva de la filosofía tomista. De pronto, bueno, sobre todo en esta proliferación de los medios digitales, las redes sociales, que han evolucionado de una manera impresionante, y de verdad uno dice, sí, Facebook, tenemos un tiempo usándolo, pero realmente en unos pocos años cambia, y la manera en que van teniendo mayores alcances es vertiginosa. Me he encontrado con que particularmente entre los personajes históricos y santos de la Iglesia Católica, con nuevas ideologías y nuevas tendencias que se han visto muy impulsadas en recientes años, San Francisco de Asís ha sido uno de los que han sido más sujeto de, como diríamos, todo tipo de infundios, bulos y demás, ¿no? De pronto sí, con este matiz que tiene de ser, entre otras cosas, santo patrono de la ecología, pues con determinado tipo de tendencias hacia un ecologismo exacerbado, incluso este tipo de ecologismos que dicen que el ser humano tendría que desaparecer del planeta para que el resto de los seres pudieran estar bien, o al menos estas tendencias a reducir a la población mundial bajo el argumento de que todo el mundo podría estar mejor, ante ideas como vegetarianismos, hasta veganismos ya muy radicalizados. De pronto se le toma como bandera constante, ¿no? Ya por un lado, bueno, el contacto con Francisco de Asís ha sido, pues, desde el ámbito profesional, para quienes hemos estado en el colegio y la Universidad Simón Bolívar, pues, una figura relevante. Y por otro lado, bueno, es también una motivación personal por un particular periodo en el cual Francisco de Asís fue una influencia decisiva para muchas decisiones importantes. Y bueno, también un poco yendo hacia estos aspectos literarios, ¿no? Un poco recordar a Dante en la Divina Comedia, ¿no? Que de pronto, pues para resaltar la importancia de las dos grandes órdenes religiosas que vinieron a crear una gran reforma aproximadamente en este cambio del siglo XII al XIII, pues ya en la Divina Comedia nos pone a hablar a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino, y a contar
de manera cruzada la biografía de sus respectivos fundadores, ¿no? Pero, en fin, aquí la motivación es esta. Voy a compartir esta pantalla que ya amablemente me han permitido poner. Y bueno, sobre la actualidad del amor franciscano. Em, Mi intención ha sido analizar el amor franciscano desde 4 puntos básicos, ¿no? Uno, si el amor consistiría en una búsqueda del bien verdadero o no. Entonces, aquí también iría un tanto en contra de, pues, algunas visiones relativistas acerca del amor, ¿no? O sea, hasta qué punto la tolerancia absoluta al prójimo, al semejante, sería realmente amor hacia esta persona, o hasta qué punto deberíamos buscar su bien en el mejor sentido, y esto nos lleva ay, perdón, esto nos lleva a, pues a veces a no ser precisamente condescendientes o a darle gusto, ¿no? En estos tiempos en que pues todo resulta agresivo, ofensivo, discriminatorio, pues sí apelando un poco al libro primero de La Suma contra Gentiles, en donde trata Santo Tomás de si en Dios hay amor y cuál sería el sentido auténtico del amor e incluso de amar al prójimo, al semejante, pues está este llamado a la búsqueda del auténtico bien. En un segundo momento, sí, el amor tendría que ser un medio para satisfacer la sensualidad. Entonces, esta visión hedonista del amor, a veces muy ligada a voluntarismos, sexualismos, estas cuestiones de la ideología de género, vendría esta misma búsqueda, que es verdaderamente el amor, incluso la virtud de la caridad, ¿no? Ya vista también como una necesidad de que realmente pues, el ser humano se desarrolle como tal, ¿no? Una búsqueda, una auténtica visión antropológica y cuál sería realmente el fin de el desarrollo de la persona humana y cuál sería pues una auténtica manera de vivir pues esta fraternidad franciscana o en todo caso pues esta comunión como, como seres humanos desde la perspectiva más elevada de nuestro ser. Este otro punto muy radical, pues sí, y es el que empecé mencionando, este tipo de malas interpretaciones, malos entendidos, tomas de la figura de Francisco de Asís como bandera para determinados movimientos. Viene la pregunta de si se debe amar a todas las criaturas en la misma forma que al ser humano. Y aquí ahorita voy a ahondar más en esta, la tomé como ejemplo, ahora sí que para muestra tomé esta, ahorita ahondaré más en este asunto sobre la creación, la relación con la naturaleza y con los demás seres, ¿no? Y bueno, otro punto que me gustaría tratar en su momento ya también ahondando más en la investigación es si esto implica o no alguna relación con Dios, ¿no? ¿Hasta qué punto, bueno, el ser humano sí podría amar a su prójimo, ser filantrópico incluso, pero hasta qué punto esto nos deja sin una dimensión importante para la persona como vendría a ser pues nuestra misma naturaleza espiritual, ¿no? Y por supuesto la relación con aquel ser que es pues tanto nuestro origen como nuestro fin último. Entonces, bueno, voy a tomar como una pequeña muestra o ahondamiento el articulito 3 que tengo aquí acerca de el amor a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que recientemente, bueno, hace un par de años ya el Papa Francisco tomó al cántico al hermano Sol como una inspiración para escribir la encíclica, em, en la cual pues se trata acerca de pues todos estos problemas ecológicos, todas estas situaciones, Laudato Si, justamente haciendo alusión a la frase inicial en dialecto umbro con la cual inicia este texto. Me voy a valer aquí de unas láminas que pues le doy todo su crédito a una página de internet que se llamaba Espíritu y Vida y que
Lamentablemente no sé qué habrá pasado con ella, pero la han desaparecido, que hizo, bueno, aquí un muy buen trabajo en ilustrar y en generar estas imágenes. Y bueno, ver hasta qué punto realmente se está equiparando a los seres humanos cuando Francisco de Asís habla de hermanos, hermano lobo, hermana luna. Es mucho de lo que se utiliza como argumento para decir que él sería pues el iniciador del veganismo, el iniciador de un ecologismo radical en la cual el ser humano puede valer lo mismo que cualquier otro animal irracional, una planta, etcétera, ¿no? Si recordamos la división que tiene Santo Tomás de Aquino de los tipos de bien y que los admite, podemos recordar a los bienes honestos, los cuales pues, deben ser amados por sí mismos y no por otro, al bien útil, el cual se ama no por sí mismo, sino porque tiene otra finalidad, otro, es un paso para llegar al fin al cual la apetencia se está dirigiendo, o tenemos al bien deleitable, ¿no? Que va ligado también a esta consecución, ya el deleite de la consecución de un bien buscado, pero que también señala Santo Tomás de Aquino que podría quedar, podría caer en errores, ¿no? En búsqueda de bienes aparentes por el placer que estos generan, ¿no? Entonces, bueno, estos están como dato en el artículo 6, tiene este trato sobre los bienes de la parte primera de la suma teológica en la cuestión 5. Analizando en estos minutos este cántico al hermano Sol, vemos que pues efectivamente empieza alabando a Dios, ¿no? Bien honesto por sobre todos. La finalidad del cántico es dar gracias y alabar a Dios por aquellas criaturas que existen, pero bueno, veamos, ¿no? Al señor hermano Sol nos habla de que mediante él Dios nos alumbra, hay belleza, tiene gran esplendor, una significación de Dios. Vemos aquí, si nos fijamos con algo de atención, eh, pues los aspectos útiles y deleitables del sol, ¿no? En ningún momento está siendo el sol planteado como una criatura que tendría que ser tomada como bien honesto, como fin de, una, de un afecto, de una valoración. La hermana luna y las estrellas también, hay lo deleitable, lo bello. Si continuamos hacia el hermano viento, el aire, los fenómenos atmosféricos, tenemos también la utilidad, permiten el sustento, dan la posibilidad de la fecundidad de la tierra y precisamente también va a pasar a hablar del agua como humilde, preciosa y casta, algunos elementos metafóricos, pero también agua, fuego, nos habla de una utilidad, el alumbrar la noche, la belleza. Curiosamente, ya que uno lo analiza, hace una recopilación de los famosos 4 elementos, curiosamente va hacia el fuego, tierra, aire, agua. Y bueno, en este caso ya hacia la tierra, nos habla también de lo deleitable y del sustento, de la utilidad. ¿En qué papel pondría entonces a los seres humanos? Aquí vemos, pues, más que la exaltación de la belleza o el deleite que podría generar el ser humano, un llamado a la responsabilidad, ¿no? Una auténtica búsqueda del bien de las personas, pensando en su bienaventuranza eterna, pensando en eh, una virtud, una práctica de la virtud ante la adversidad y en la posibilidad de llegar a ser coronados por Dios, ¿no? Y ante la muerte corporal, que ha sido otro tópico terrible, la gente lo toma como patrono de estos cultos a la Santa Muerte y otras cosas peculiares, pues él habla claramente de una muerte corporal, la cual pues es un paso para llegar a la bienaventuranza y sigue llamando a evitar morir en un estado espiritual que no sea el idóneo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que aunque puede estar llamando eh, hermanos a todos los seres
por la cuestión de provenir del mismo creador, del mismo Dios, por la cuestión de tener, digamos, en sentido análogo a un padre común, no es que esté haciendo una equiparación. Entonces, bueno, aquí también finalmente la llamada sería pues a considerar que no se trata de absolutizar el franciscanismo como la única respuesta. Evidentemente sería uno de tantos carismas y una de tantas opciones que como habla el mismo Santo Tomás, la diversidad de seres, de carismas, de personalidades que Dios otorga a cada ser, pues da ciertas respuestas a problemáticas muy contemporáneas y sobre todo si se va viendo a una persona que brilla por santidad, debe de haber una concordancia pues con una filosofía realista y con una antropología y fe bien enfocadas y sería el intento de poner un poco sobre la mesa nuevamente a un personaje muy mal interpretado en estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Qué bueno que tuvo la oportunidad de estar con nosotros. Y bueno, pasamos rápidamente a la sección de preguntas y respuestas. Le vamos a pedir a la maestra Ana María que por favor, si puede dar lectura de las mismas para ir dando cauce a un diálogo breve, pero que pudieran ir dando respuesta a algunas de ellas. Sí, bueno, en concreto, para el maestro Ricardo sería tres preguntas específicas, pero pues considerando el tiempo tal vez se van a tener que sintetizar y dejar para después, ¿no? Una de ellas es, ¿para qué aceptar la verdad? ¿Cuál es el sentido de la estudiosidad? Y la otra duda que surge es, si el deseo de aprender es natural al ser humano, ¿en qué momento o por qué se diluye en las nuevas generaciones? Muy bien, gracias. Bueno, pues no sé si pueda resolverlos en unos minutos. Bueno, lo primerito sobre el tema de la aceptación de la verdad. Yo creo que la imagen que nos habla Platón en el mito de la caverna nos puede ayudar para contemplarla y poder ahí nosotros sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? En el fondo el tema de Platón es que estos hombres que nacieron dentro de una caverna y están encadenados viendo hacia el fondo las sombras, en nuestro estado natural, digamos, de ignorancia, de no conocimiento. El proceso de la liberación, de dar la vuelta y salir hacia un mundo totalmente iluminado por la luz del sol, que representa la bondad, en fin, es justamente el momento de lo que el término griego de verdad, que es aletheia, el quitar el velo, descubrir las cosas, el ser en cierto modo es luz, y la inteligencia se ilumina a través del conocimiento de las cosas. Me parece que una de las cuestiones importantes ahí de la aceptación de la verdad es, digamos, la imagen que deja Platón en ese mito de que si no tenemos esta capacidad de dejarnos iluminar y aceptar la verdad de las cosas, pues vivimos siempre en nuestra cuevita de nuestras opiniones, ataditos, muy contentitos, pero atados en unas cadenas y en el fondo somos, no solamente vivimos un mundo de sombras, sino somos una sombra de nosotros mismos, porque estamos hechos para el conocimiento de la verdad, para la libertad. Ahí hay un sentido muy parecido al cristiano de que la verdad nos libera, ¿no? Hay una cierta liberación. Creo que por ahí va un poquito el tema, de reflexionar el tema de por qué aceptar la verdad. ¿Cuál sería el sentido de la estudiosidad? Bueno, pues justamente hay un deseo natural de buscar la verdad y este puede fácilmente, cualquier bien que se busca, eh, puede ser obstaculizado, se puede tener uno encontrar con obstáculos o bien se puede uno desviar de ellos. El sentido de la estudiosidad es mantener regular ese deseo del amor a la verdad, de la búsqueda de la verdad, evitando los posibles defectos o perversiones que pueda haber, porque finalmente cualquier actividad que realicemos, por muy práctica o muy técnica que sea, siempre precede el conocimiento.
algo que tenemos que hacer, buscar los mejores medios para poder hacerlo, el por qué hacemos el fin. Siempre ante toda actividad, por muy práctica que sea, lleva a la consecución de un conocimiento. La estudiosidad justamente es esta aplicación de la mente para buscar, para no detenerse en siempre estar buscando la mejor manera de que nuestra conciencia, nuestra capacidad de ver las cosas continúe siempre buscando a pesar de las dificultades, ¿no? La razón por la cual las generaciones actuales, pues, no valdría la pena, o no sé si podemos generalizar. Ciertamente si hay una cierta tendencia que uno como maestro descubre que hay un interés más por lo útil, por lo técnico, que por lo contemplativo. Más bien hay una especie a veces hasta de interés por la calificación, por la negociación de la calificación, más que del saber. Estudios habría que revisar. Los sociólogos nos pueden aportar mucho, Zygmunt Bauman con el pensamiento líquido. He escuchado hablar, por ejemplo, del imperio del efímero, es una expresión muy fuerte, ¿no? En el fondo a mí me parece que tiene que ver con una cierta crisis de esperanza. O sea, estudiar para qué, o sea, esforzarse por conocer algo de la verdad, ¿qué sentido tiene, no? O sea, hemos caído en una vida demasiado práctica, donde lo importante son los resultados inmediatos, el éxito, y entonces esta cuestión de por qué aplicar la mente, por qué estudiar, por qué conocer cosas que no sirven, que no tienen utilidad o que no tienen utilidad, no tiene sentido, pero al mismo tiempo esto hace que como que el conocimiento se reduzca a una dimensión muy inmediata, muy pobre, y me parece que algo tiene que ver el sentido de la esperanza. Y junto con ello, para terminar, porque inicié hablando de Platón, Platón une mucho el conocimiento de la verdad a través de la experiencia de la belleza. Y creo que esto nos está faltando un poquito. Estamos demasiado atentos a un desarrollo intelectual, académico, y nos falta la capacidad de percibir. Ya Newman lo decía, el cardenal Newman, enseñar a pensar es relativamente fácil. O sea, uno aprende a pensar con unas clases de lógica, de matemáticas, de aprender un idioma de manera rigurosa, pero ¿cómo enseñamos a mirar? ¿Cómo enseñamos a que la gente perciba un misterio en las cosas, la belleza propia de las cosas? Me parece que esta especie de olvido o de negligencia en la sociedad tiene que ver con elementos de esperanza y de que hemos abandonado como tal la belleza que es el esplendor de la verdad o el esplendor del bien, ¿no? Es lo que tendría que decir. Espero haber más o menos atendido a las preguntas. Gracias. Sí, muy bien. Hay una segunda pregunta para el maestro Ricardo. A grandes rasgos dice, Santo Tomás menciona en la cuestión 166 que el fundamento de la estudiosidad es el deseo de conocer y explícitamente no menciona la fuga por la ignorancia. ¿Usted considera que también esta podría ser un motor de la estudiosidad? Sí, yo creo que sí. En realidad, más o menos la clave la da San Agustín, ¿no? Dice, he conocido muchos que les gusta engañar, pero ninguno que le guste vivir engañado, ¿no? Entonces, a veces uno puede conocer por tesis, por lo que las cosas son, o puede conocer por antítesis, por lo que no son, y uno lo puede ver así, ¿no? Igual que el mito de la caverna. Una cosa es el deseo de conocer algo, ¿no? De no vivir en el error, más bien de conocer algo, y la otra es el negativo, no vivir en la ignorancia, no vivir en el error. Somos fácilmente vulnerables y fácilmente manipulables cuando no conocemos la verdad de las cosas y aceptamos de manera crítica casi cualquier cosa, ¿no? Sí, me parece que sí pueden ser ambas. Aunque la vida empieza por el sí, no empieza por el no, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, maestro Ricardo. Pues, bueno, aparte de las preguntas, también tiene muchas felicitaciones y agradecimientos por su participación y, bueno, y motivaciones para que siga con su investigación. Muchas Vamos gracias. a pasar. Un comentario rápido. Me preguntan imperio de qué. Es el imperio de lo efímero. El imperio de lo Sí, efímero. correcto. Gracias. Sí. Gracias, maestro. Pasamos ahora a las preguntas elaboradas para el maestro Alejandro. Más o menos concreto, bueno, una primera parte dice, ¿tiene sentido la lucha por la verdad
fundada en el ser y la metafísica en una sociedad que rechaza la trascendencia? Segundo, pues en una política que bebe de la mentira, ¿cómo podríamos llegar a una sana política? Y la política es un fin o un medio. Y a partir de eso, bueno, el maestro Rafael Ortega hace otra serie de cuestionamientos, pero en concreto, pues contestar las consecuencias de responder si es un fin o un medio. Y por parte del doctor Jorge Medina, si la ibris política suele atribuirse a dictadores o tiranos, nivel personal, pero ¿sería posible predicarla de toda una colectividad? Es decir, una democracia que beba de las pompas del poder. Muchas gracias. Ya son todas las preguntas, ¿verdad? Ok. Respondiendo a la primera pregunta, creo que sí tiene mucho sentido, todavía tiene demasiado sentido hablar de proponer todavía con fuerza, contundencia, dar una lucha por la verdad en una sociedad como la actual, porque bueno, lo vemos todos los días. Tenemos un programa que llamamos Las Mañaneras y ahí justamente pues tenemos alguien que nos enseña que no es la verdad, ¿no? Y por más que le mostremos y propongamos y que muchos periodistas y muchas partes de la sociedad muestren y luchen por la verdad, pues creo que sigue siendo muy importante porque, uno, si no se sigue proponiendo la verdad, pues muchas personas todavía se pueden ir como dando tumbos, ¿no? Pueden estar yendo de un lado a otro sin conocer la verdad. Por esa razón me parece que tiene muchísimo sentido todavía tratar este tema, especialmente por toda la coyuntura. De hecho, la situación con el pensamiento de Ratzinger, me parece que la solución que propone va justamente por ese lado. ¿Cómo se va a subsanar todo el ámbito de la política, especialmente a través de la verdad? El problema en el cual vivimos es un poco ya lo que pregunta Rafael, la situación de la separación entre la ética y la política. A mi modo de ver, me parece que Maquiavelo es el que hace esta decisión, separa todo el elemento ético de lo político y por lo tanto es necesario recuperar todo este elemento y especialmente tendríamos que decir metafísico. Ya después podríamos entrar en una discusión si es una cuestión metaética o metaepistemológica o metateoría del conocimiento o lo que se quiera, pero creo que los fundamentos principales y esenciales para poder responder a todas las exigencias en las cuales estamos viviendo hoy es a través de la verdad, a través del bien y también, como se conoce en los trascendentales, la belleza. Pero otra de las propuestas que hace Ratzinger a través de la lectura de San Agustín es a través del amor, el que vive en el amor, y ya un poco lo que también comentaba Ricardo, quien tiene una esperanza, pues tiene mayor facilidad para poder trabajar por un futuro en común. Por esa razón me parece que es importante. Todavía si recurrimos, por ejemplo, al pensamiento de Gilbert K. Chesterton, justo dice que nosotros no peleamos porque odiamos al que tenemos enfrente. Podríamos decir que en el ámbito dentro de la política partidista, no es que nos pongamos a discutir o propongamos la verdad o que pues estemos en discordancia con las personas que no piensan igual porque los odiemos, sino más bien Chesterton dice, peleamos o damos esta batalla por todo lo que amamos y que se encuentra detrás de nosotros. Es decir, podríamos pensar en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestras universidades, en nuestra patria, la nación, etc. Si bien la tercera pregunta sobre el tema de la política, si es un fin o un medio, bueno, tendríamos que hacer otra vez una distinción. Primero tenemos que decir que como tal, ya Aristóteles lo ha comentado,
pues que somos animales políticos. Por lo tanto, tenemos esta capacidad de poder relacionarnos con las demás personas. Y si pensamos la política partidista, entonces sí podríamos hablar como tal, como un medio, y por lo tanto tendríamos que resolver las preguntas que hace a través de la medición y el instrumento. Y respondiendo a la pregunta de Jorge, me parece que efectivamente la hibris, pues sí, lo hemos vivido más en el ámbito de lo que podríamos llamar dictadores o tiranos o la autoridad. Todavía si lo analizamos en la situación del gobierno que tenemos actualmente, en realidad vemos no solamente cómo se encuentra la hibris dentro del presidente, sino también lo podríamos mencionar y ver en todo lo que es su gabinete, y no solamente en el gabinete, sino en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algunas instituciones o institutos que dependen también del gobierno. Podríamos decir todavía de los partidos políticos como el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, y todavía además de ese partido político podríamos decir muchas personas que también se encuentran dentro de la sociedad y que apoyan este movimiento y que también están de alguna forma cegados. Si bien la idea de la hibris tiene que ver con esta idea del embotamiento de la razón, como un emborrachamiento, y que al emborracharse se desdibuja todos los horizontes racionales, me parece que también eso sucede no solamente dentro de la cabeza del gobierno, sino en toda una estructura, no solamente gubernativa, sino social. Por eso me parece todavía interesante que esta pregunta que haces, Jorge. Muchas gracias. Gracias, maestro Alejandro. Hay una última pregunta que nos envían y dice así: pareciera que la política actual que impera en el gobierno mexicano es hacer del engaño un negocio redituable. Bueno, más que pregunta es un comentario, ¿no? Sí, no sé si lo tengo que contestar. Ok. Bueno, pues agradecemos también la participación del maestro Alejandro, y también hay felicitaciones y agradecimientos por su exposición. Continuamos con las preguntas para la maestra María Antonieta. Muy bien. Dice, por favor, la definición de amor en San Francisco de Asís. ¿Cuál es la respuesta? Si se debe querer igual a los animales que a los hombres. Y el amor es deleitable, también es bello y deleitable. Adelante, maestra. Sí. Pues una definición de amor en Francisco de Asís, más bien tendríamos la tomista y sería lo que fue llevado a vida, ¿no? Bueno, el amor lo tenemos como la tendencia de una facultad apetitiva hacia un bien, ¿no? Hacia algo que es percibido como un bien. Y cuando hablamos de facultad apetitiva, pues Santo Tomás nos indicaría hacer una importante distinción entre una facultad puramente sensitiva, la cual pues serían nuestros apetitos, particularmente en este caso el apetito concupiscible, y aquí lo que se generaría sería la pasión amorosa, ¿no? Entonces la pasión amorosa efectivamente puede ser muy intensa, puede ser más ligada precisamente a lo deleitable, a veces a lo que sería pues el bien que nos parece útil, el bien que nos parece satisfactorio de algo, incluso tristemente hacia las personas, ¿no? Quien de pronto deja el amor humano en estos niveles, pues busca más bien esta sensación de bienestar, de estar cerca de alguien, o el hecho de que esta persona genere para mí cierta satisfacción en cuanto a sentirme completo,
a sentir que toda mi dimensión sensitiva eh, en cierto modo se activa todo este proceso que llamaríamos quizá enamoramiento o incluso enamores más de amistad, estos que no terminan de ser honestos, sino que más bien se genera un tipo eh, de satisfacción en cuanto a el sentirse bien propiamente, ¿no? Más allá del sentirse bien o no, tendríamos que distinguir entre lo que también Santo Tomás denomina la volición amorosa, ¿no? Cuando ya es una cuestión de voluntad. No es, más allá de que yo experimente satisfacción o no, está el pleno racional y consciente deseo del bien del otro, ¿no? Y esto por encima de del cómo me pudiera yo sentir o no, me va a llevar a una constante y virtuosa búsqueda de una práctica del auténtico amor de caridad, de un amor de amistad en el mejor sentido aristotélico, de entre personas virtuosas y demás, ¿no? Ahora, pues sí, definitivamente la respuesta es que no habría que amar en ningún momento a los animales no racionales o incluso al mundo vegetal al mismo nivel que el ser humano. Em, en otro punto, bueno, había también otra cosa por ahí, perdón, no veo, no sé si respondí todas. Había Sí, como en la última, bueno, hay dos preguntas, que si el amor deleitable digo, si el amor también es bello y deleitable. Y por ujú, último, hay otra pregunta más que dice específicamente, ¿es posible entender que San Francisco concibe la creación como transparente? Es ujú. decir, siempre sin creador, Sí, referencia a Dios. sí, sobre lo bello y deleitable creo que vino por aquí implícito, ¿no? O sea, Sí. el amor sí va a implicar belleza, deleite, pero no siempre y no son el parámetro principal. En todo caso, aunque a veces puede implicar renuncia a sí mismo y otras dimensiones más de la virtud y de la racionalidad, incluso, bueno, ya si lo llevamos a términos mayores, pues una práctica, una vivencia de la caridad a través de la gracia. Mm, esta belleza y deleite, pues de pronto no se podrían quedar en la dimensión sensible, ¿no? Sí tendrían que ir hacia una búsqueda del bien trascendente y de un amor que, pues ya en el grado máximo como virtud de la caridad tendría que ir ligada a la virtud de la sabiduría y y a una comunión más plena con Dios y a una búsqueda del bien del otro aún a costa de mi propia sensación de bienestar o de mi propia tendencia a un nivel más sensitivo, ¿no? Ahora, si es transparente y si la creación siempre nos va a remitir a Dios, sí, San Francisco lo plantea y no solo él. Por ejemplo, si vamos a Santo Tomás de Aquino, nos dice que Dios como bien y perfección absoluta, que es el ser que es por esencia y es bueno en el grado sumo y es perfecto, pues ha querido precisamente que en el universo haya toda una gama de perfecciones desde la ínfima, desde la más elemental hasta la más plena, y que esta inmensa diversidad en escalas y en modalidades de perfección que hay en cada ser del universo, lejos de empobrecerlo, lo hacen ser pleno y ser un auténtico reflejo de Dios por participación de todas las inmensas perfecciones que cualquier ser criatura, por perfecto que sea, no podría agotar, ¿no? Y bueno, ya también si tomamos a otro autor que sería San Buenaventura, eh, contemporáneo y en muy cordial relación con Santo Tomás, él también nos haría la distinción, nos diría, sí, en toda la creación hay reflejos de Dios, ¿no? Llevado el pensamiento franciscano a una dimensión más filosófica y teológica. Pero
hay que distinguir entre lo que serían huellas o vestigios de Dios, y esas huellas o vestigios de Dios las vemos en las perfecciones de todos los seres, pero en el ser humano hay un salto más, ya no es mera huella o vestigio, sino imagen de Dios, ¿no? Como el Génesis nos lo narra, hecho a imagen y semejanza del Creador. Sin embargo, todo lo existente para Francisco de Asís, desde su vivencia, mm, suponemos no con estudios filosóficos profundos ni nada por su contexto de vida, em, lo refleja y lo manifiesta de manera muy coherente con el pensamiento de San Buenaventura y con lo que Santo Tomás también nos puede aportar sobre la participación del universo en la bondad y perfección de Dios. Ujú. Muchísimas gracias, maestra Tony. Bueno, debido al tiempo y agradecemos también a todos los participantes, a sus preguntas. Miren, se van a quedar aquí bien grabadas para las siguientes participaciones de cada mes, para los siguientes encuentros que tendremos. Y pues nada más me gustaría leer por último 2 comentarios que pues van para los 3 expositores, que es que no dejen de estar enamorados al estudio profundo de la filosofía. Y bueno, también el comentario que nos dice, bueno, pues sí, esto nos muestra que nos muestran las vetas tan profundas que hay en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y que tienen que ser exploradas para dar respuestas a los desafíos de nuestro tiempo. Gracias a todos por sus reflexiones, gracias a todos por sus participaciones y pues muchas felicidades. Cedo la palabra al maestro Arturo Guerra. Gracias, maestra. Bueno, pues realmente nos vamos muy gratos de haber escuchado estas 3 exposiciones, de haber iniciado precisamente estos conversatorios que, bueno, pues son inaugurales en esta nueva etapa, lo cual pues, realmente nos hace enormemente alegres y felices por la estudiosidad, ¿no? Que ya hay un compromiso que nos está marcando aquí el maestro Ricardo y el cual pues, realmente pues, le agradecemos muchísimo por ello. El maestro Manuel, pues realmente que necesitamos de políticos santos, ¿no? Y que realmente, bueno, pues es un compromiso que también todos tenemos que tener. Y la maestra María Antonieta, que bueno, pues el cuidado de la casa común, ¿no? Que tenemos que realizar. Entonces, bueno, pues son 3 compromisos que nos llevamos el día de hoy. Y bueno, pues agradecerles a todos ustedes su participación, su asistencia. Realmente, bueno, pues les agradecemos infinitamente y bueno, pues quedamos a la orden para el próximo conversatorio. No se olviden y bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades a los 3, ¿no? Y enhorabuena, ¿sí? Y que tengan una excelente noche a nombre de el doctor Jesús Rodríguez Guerrero, rector de UCIME México. Buenas noches. Buenas noches, gracias.